Hola compañeros, esperamos y se encuentren muy bien. El día de hoy mis compañeras y mi persona les vamos a hablar sobre el duelo por suicidio, teniendo como base que este es el duelo más complicado de elaborar, ya que no es fácil para una familia enfrentar que una persona que uno ama decida de un momento a otro quitarse la vida sin contar con nosotros, sin pedir nuestra ayuda, sin tener apoyo. Entonces la familia tiene la responsabilidad de esta muerte, ¿cierto? Donde pasan sentimientos de culpa, de vergüenza y son demasiado fuertes y son inevitables. Este es el único duelo donde en la sala de evaluación o en el entierro se viven situaciones realmente incómodas, ya que hay dos familias, ¿cierto? Porque entonces nosotros vemos como la familia de la mujer está enfrentada con la familia de la persona fallecida, ya que ambas partes se echan la culpa pensando que se ha quitado la vida por culpa de la otra persona. Entonces en realidad se viven en situaciones en realidad muy duras, ya que en situaciones de dolor donde se digan, pues donde se expresen cosas verbales o no verbales, eh, culpando a la otra persona de la muerte, es algo realmente doloroso. Entonces lo que sucede en esto es el enfado y la rabia que se tiene con el fallecido por no haber contado con la ayuda son realmente terroríficas. En este duelo todo se magnifica y además se trata de un duelo no autorizado porque el entorno no sabe apoyar, no sabe si preguntar, si no preguntar, y además es un duelo que muchas veces se lleva de una manera muy brusca, ya que las personas también hacen como preguntas que son complicadas, donde dice, bueno, va al psicólogo o está muy mal, entonces la misma sociedad como que no comprende este proceso. Unos principios básicos de eso sería que el duelo no es un proceso estático, es un proceso realmente natural que cada persona debe pasar, es una experiencia única e individual, es una reacción esperada en todo tipo de pérdida y además no es una enfermedad en sí mismo. Entonces eso tenemos que tener presente que esto es una decisión individual, es de cada persona. Entonces esta persona no ha encontrado como otras soluciones a los problemas que tienen, entonces es una decisión libre. No hay responsables, no hay culpables. Entonces para esto la mejor prevención para el suicidio es enseñar a la gente a pensar, a resolver los problemas, para no creer que cuando no podemos resolver como un problema, la única solución que queda es quitarse la vida, porque la mayoría de las suicidas no quieren morir, lo que quieren es encontrar una solución a su problema y como no la encuentra, toman esta decisión. Yo les voy a hablar de las manifestaciones del duelo. Cada suicidio afecta siempre a un grupo de personas, por lo tanto, este genera sentimientos de abandono que pueden suscitar preguntas de reclamo y recriminación, como por ejemplo, ¿por qué me ha hecho esto a mí? Sentimientos de culpa que cuestionan la participación personal, por ejemplo, ¿podría haber hecho algo para evitarlo? Sentimientos de vergüenza que despiertan ansiedades paranoides, es decir, ¿qué pensarán de nosotros, de nuestra familia, de mí y las demás personas? Sentimientos de estigma que victimizan el entorno familiar, ¿seremos una familia maldita? ¿Tenemos alguna maldición? Y además sentimientos autodestructivos. El suicidio frente a cualquier otro tipo de muerte tiene la particularidad de que no solo trae como toda muerte el sentimiento de pérdida, sino que más allá de ello ya de por sí es doloroso. Pero además de eso incorpora en la vida de las personas sentimientos de vergüenza, miedo, rechazo, enfado y culpa. Las manifestaciones psicológicas que se producen tras el suicidio son tristeza. Viene acompañada de algunos síntomas físicos tales como dolores precordiales, hipersensibilidad, sentimientos de irrealidad, pérdida del apetito y del sueño. Rabia va dirigida hacia uno mismo por no haber
podido controlar o evitar esta situación, hacia los médicos y hacia el suicida por haberse dado por vencido y haber rechazado la ayuda que se le prestó. Fracaso del rol. Este sentimiento va ligado a la culpa. El miedo. Es una respuesta normal después de que pase un suicidio y está presente en la mayoría de los familiares del suicida. ¿Por qué? Porque esto los hace sentir vulnerables y en riesgo de repetir esta conducta. La culpa es como un enorme peso en la familia del suicida. Este sentimiento está íntimamente ligado a la sensación de fracaso que experimenta la familia por no haber sido capaz de evitar la muerte del familiar. Otras manifestaciones son los sentimientos de traición, de abandono, la vergüenza, que la mayoría de las familias vive el suicidio como un verdadero estigma que les llena de vergüenza y no les es fácil sobrellevar ante las demás personas. Y por último tenemos el pensamiento distorsionado. Hola, buenas noches, mi nombre es Marcela. En este punto me corresponde hablarles sobre la importancia del duelo. Entonces, el duelo es importante porque en este nos permitimos asimilar el estado en que estamos atravesando. En el duelo buscamos de una u otra forma recuperar esa energía que nosotros perdemos después de que se nos va un ser querido, recuperarla de una forma sana. En este nos damos a la tarea de nosotros poder aceptar y afrontar una pérdida. Sabemos que no es fácil cuando perdemos un ser querido de forma inesperada y mucho más cuando es un duelo, una pérdida por un ser querido que se suicida. Es algo que no es fácil de asimilar, ya que en muchas ocasiones nos preguntamos por qué, si fue por culpa de nosotros, lo asimilamos de una forma diferente. Entonces, para esto es importante que el individuo y la familia pueda establecer un equilibrio emocionalmente en cuanto a través de toda la pérdida, y esto es importante porque con esto podemos llevar a que tengamos un asesoramiento psicológico a la familia, al individuo. Entonces esto nos puede ayudar a apoyarnos en las maneras de afrontamiento que debemos manejar para la pérdida de un ser querido. Un ejemplo muy claro puede ser que si el individuo o la familia asimila su pérdida en llanto, la idea no es decirle no llore, no lo haga, porque la persona debe sentir, la persona debe sentir en ese momento todo el dolor y todo lo que está manifestando. Entonces la idea es que la persona pueda afrontar y pueda saber que llorar no es malo, pero sí tratando de nivelarle esa preocupación, ayudándole. También es muy importante en esta parte de asesoramiento psicológico que el acompañamiento familiar, permitir al otro estar unido, permitir al otro escucharlo, permitirlo que exprese. El acompañamiento psicológico es muy importante en la parte de la pérdida del duelo. Entonces la idea es que la importancia del duelo es muy importante en la parte de la pérdida del duelo. Entonces la idea es que la importancia del duelo se dé a través de que el individuo y la familia puedan aceptar el estado y lo que está atravesando por ese momento. Ahora vamos a hablar de la intervención psicológica del duelo por suicidio desde algunas terapias de enfoque psicodinámico. En la terapia breve estratégica se busca el afrontamiento del sufrimiento, haciendo pasar al paciente por el mismo dolor que le generó una pérdida, ya que al momento de que la persona reprime dicho dolor, lo que va a hacer es aumentarlo más. Por eso es importante que el paciente se exprese para que no convierta su sufrimiento en algo patológico. Para esta terapia, el dolor con más dolor se cura.
En este caso, el terapeuta acompaña al paciente para que no haya una negación o represión a lo sucedido, ya que cuando eh, el asunto es por suicidio, esto se puede intervenir de muchas maneras, como hacer cartas, hacer que el sujeto recurra a los acontecimientos importantes que vivió con esa persona, ya que la pérdida por suicidio puede generar culpa, desesperación, confusión, rabia, y por eso es importante que el paciente trabaje sus emociones y no las eche al olvido. Se asume que no es nada favorable buscar una fortaleza en ese proceso del paciente cuando está elaborando su duelo, ya que eso podría conllevar a que se evite el dolor en vez de que el paciente lo afronte. A continuación, vamos a conocer la terapia que nosotros realizaríamos en este caso, que se llama la técnica de la silla vacía. Esta es una técnica empleada dentro de la psicoterapia y más concretamente dentro del psicoanálisis y la terapia gestalt. La silla vacía la utilizaríamos para crear un diálogo entre el paciente y el ser querido que ha llevado a cabo el suicidio. Con esta técnica de la silla vacía transformaríamos esta sección de terapia en una situación ficticia y permitiría que el paciente se conecte emocionalmente con esta persona, ya que la situación ha sido traumático para el paciente. Y al estar la persona en shock con esta técnica, la idea sería que el paciente establezca un diálogo con esta persona fallecida, ya que se proyecta esta persona enfrente, y aquí es donde procedemos nosotros como psicoterapeutas a guiarlo en todo el proceso.